Vamos al extremo de decir si han leído la Constitución, y muchos no la han leído. Yo voy más allá. Todos esos que están marchando nunca en su mano han tenido una Constitución. O sea, no saben, ni la han abierto, no la han tenido en la mano. Y reclaman por reclamar, porque ciertamente cierto sector quiere crear pues esta convulsión para generar un desorden y ciertamente pues hacer de este Estado pues cualquier cosa una república bananera donde no haya imperio de la ley ni de la Constitución, y que hagan los mineros, los cocaleros, pues los que se dedican al tráfico de drogas, la minería informal, se dediquen pues a su libre albedrío a abusar de todo y de pedrar el país. Porque la informalidad, la ilegalidad afloró durante el gobierno de Pedro Castillo, doctor, y mucha gente está allí pagada, y esa es una verdad irrefutable. El financiamiento vino del narcotráfico, de la minería ilegal. Hay informes de la Policía Nacional, informes periodísticos que así dan cuenta. Así es. Es lamentable, pero bueno, felizmente han tomado medidas, creo que esta noche. Yo creo que eso es bueno, es saludable para tratar de controlar a esta gente al interior del país. Se ha declarado, creo que 5 días de inamovilidad, y eso está bueno. Bueno, retomando al tema que hoy día debió ocurrir buenas noticias, pero lamentablemente ocurrió malas noticias sumado a lo del camarógrafo. A ver, Judy, todos sabemos y es de público conocimiento que el 19 de octubre PBO Radio, su estación, la planta, la caseta de transmisión y todo el inmueble, el conglomerado, el complejo que sale en las imágenes, fue objeto de usurpación por parte del señor Ricardo Belmont Casinelli, a quien no se le ocurrió mejor idea que ir, tocar la puerta, y el seguridad no lo dejó entrar, le dijo que no tenía autorización, por lo tanto no le abrió la puerta. Y a él no se le ocurrió mejor idea que agarrar una comba con espartanos, le dicen, pero no son más que gente de mal vivir o matones, y rompieron la puerta. Ese hecho, ese acto criminal quedó registrado y se grabó. Eso provocó que inmediatamente, como defensa, interpusiéramos la denuncia ante la fiscal, que compareció la doctora y constató el acto criminal. ¿Y en qué consiste el acto criminal? Que él, Belmont, rompió la puerta del predio. Hay imágenes. Hay imágenes, grabar, registro, hasta en audio y con voz. Imágenes. Bueno. Rompe la puerta, la única puerta que tiene el predio. El predio tiene un área más o menos, casi todos tienen el área casi por ahí, entre 500 metros cuadrados, 400 y qué sé yo. Y dentro de esa área, las diferentes cadenas, tanto radiales como televisoras, tienen pues sus ambientes, sus cuartos donde guardan sus equipos, etcétera, donde operan. Entonces, la denuncia fue eso, que el inmueble donde opera toda esta estación, este complejo, fue objeto de un ingreso violento. Y la fiscal acogió nuestra tesis, constató. ¿Por qué constató? Porque nuestra seguridad fue expulsado y el señor Belmont Casinelli ingresó con el señor Morey y algunos otros espartanos que le llaman. Eso motivó que la fiscal abra la investigación y luego formaliza. Nosotros íbamos a recuperar por la fuerza, no recurrimos a eso porque la policía de Castillo, del Ministerio del Interior, le había prestado la seguridad y había acordonado el morro. No pudimos por la mano propia recuperar, y recurrimos a una acción judicial, a una medida cautelar. Que esta medida cautelar es reponer las cosas al estado anterior. El estado anterior era que nosotros, PBO, teníamos el dominio absoluto de los 300 del inmueble. La jueza, con fecha 1 de diciembre, declara fundado nuestro pedido. Y en el punto 2 del fallo, que quisiera que lo pongan, es muy elocuente el punto número 2, porque el punto número 1 dice que se declara fundada la medida cautelar. Ajá. Y el punto 2, ese es el fallo del desalojo preventivo. Y perdón, en la consideración es interesante que dice la jueza, el análisis que hace la jueza en el fundamento 21 y en muchos más fundamentos, dice, por lo que tiene la posesión y uso de la estación aproximadamente de 300 metros cuadrados, y que en dicho predio también se ubican la antena y equipos de transmisión. Además, en dicha acta se deja constancia de las condiciones en que fue encontrado el predio, ya que se constató que se encontraba en posesión
la persona Belmont Cassinelli, junto a Morey Extremo y otra persona, luego de haber despojado de la posesión que ejercía la empresa. Y mira lo que resuelve, los dos interesante. puntos importantísimos. Y el primer punto, cosa que hay que resaltar, llamar la atención a la OCMA, al doctor Angulo, de la nueva presidenta de la Corte Superior, que una jueza, habiendo resuelto, la imagen anterior, por favor, habiendo resuelto en la resolución número 5, que esta es la parte resolutiva, dice declarar procedente la solicitud del desalojo y desalojo preventivo. Y el B dice literal lo siguiente: ordeno el desalojo preventivo del investigado y de todos quienes se encuentren en el predio de la parte favorecida. En el predio. No habla de un cuarto de 10 metros cuadrados, dice el predio, que es una unidad, es un todo. Esta resolución, Judy, fue confirmada por la Sala Superior. Si pasamos a la siguiente imagen, ahí va a ver usted que el presidente Belis Vendrell, Quispe Choque y Calle Laureano, ¿qué han dicho? Declaran infundada la apelación del señor Belmont, que nunca alegó que lo que estábamos reclamando, que se nos ministre la posesión, era solamente de un cuarto de 10 metros cuadrados. Nunca lo alegaron ni en la apelación ni en el informe oral. Por eso es que cuando resuelve la Sala Superior, dice, declaro infundado el recurso presentado por Belmont, y 2, confirmar la resolución de la jueza que, A, declarar procedente la solicitud, y B, lo más importante, ordeno el desalojo preventivo del investigado y de todas las personas que se encuentren en el predio de la parte favorecida. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que estamos hablando de una unidad, de un terreno, y que fue invadido en su conjunto, y lo que nos tienen que devolver es en su totalidad. Porque no hacer esto, acatar o acoger la tesis del abogado del señor Belmont, ¿qué va a pasar? Que nos quieren devolver, según el abogado, solo un cuarto de 10 metros cuadrados y que compartamos la llave de esa puerta que todos hemos visto que la han tumbado, el único acceso al inmueble, y que el señor Belmont tenga la llave, el seguridad de nosotros también tenga la llave y a su vez nosotros tengamos la llave. O sea, 3 personas o 4 vamos a tener la llave de un mismo complejo, lo cual es absurdo en cuanto a los hechos. Y por lo tanto, eso se generó el debate, la jueza entró en duda y una cosa que debo llamar la atención, suspendió. Doctor Medina, ¿qué le parece que si los detalles de todo lo que ha ocurrido durante el día, ¿no?, lo revisamos en una nota y luego me da la explicación o me cuenta qué es lo que ha ocurrido con la jueza? Que no es menor, de hecho. Veamos lo que ha ocurrido. No quiero especular, pero efectivamente la diligencia no se ha dado dentro de los cánones que debe realizarse una diligencia. Lo que sería hoy la entrega de la señal 91.9 FM, la radio con fe en el Morro Solar en Chorrillos, tras un fallo ratificado en segunda y última instancia por la Sala Penal Superior de Justicia de Lima Sur, que le da la razón a PBO, terminó, para sorpresa de muchos, en una diligencia suspendida. Y optó por lo más fácil. ¿Cuál es? Suspender la diligencia para que revise bien y luego, a la brevedad posible, indica que va a fijar una próxima fecha. Y es que la jueza Sonia Quispe Silva, titular del Juzgado de Investigación Preparatoria de Chorrillos, decidió suspender la diligencia porque no tenía en sus manos el expediente completo del caso, ante el pedido de la defensa de Ricardo Belmont de solo entregar la caseta de transmisión y no otros ambientes del predio que tiene aproximadamente 300 metros cuadrados. Así como lo escucha. Para eso que cuando se va a una diligencia se lleve el sumario, el expediente completo, para que si en la ejecución existe alguna duda, inmediatamente uno revisa la carpeta y se va a dar cuenta de que esto es una sola unidad que ha sido objeto de usurpación. La jueza
Al promediar la 1 de la tarde, la jueza Sonia Quispe llegó hasta el Morro Solar para acatar la decisión judicial de entregar conforme a ley la planta que transmite la señal de PBO Radio, luego de que el pasado 19 de octubre Belmont y sus espartanos tomaran ilegalmente dicho lugar. En estos momentos acaba de llegar el doctor Wilber Medina, acompañado de la jueza Sonia Quispe, para el procedimiento de la entrega de la señal de la 91.9 FM Radio con Fe PBO. Estas son imágenes exclusivas de Combaters en el que podemos observar el interior y las condiciones en las que se encontraban las instalaciones de la planta de transmisión de PBO Radio. Además, podemos observar cómo la fiscal toma nota de todo lo que se conversaba en aquel lugar. Empieza, ¿quiénes van a participar? Doctora, el micro, sácale un micro, por favor. Estoy agarrando. Sácale un micro, en todo caso, porque para que puedan. Nuestra cámara también recorrió otros ambientes del predio y las condiciones en las que se encontraban. En ese momento, el abogado de Ricardo Belmont, Hipólito Torres, desconociendo lo que señala el expediente, dijo que solo se debía entregar la caseta de transmisión y no otros ambientes del predio. Es todo, pero no solamente Pero acá no hay nada de PBO Radio, o sea, no hay... No solamente es todo el predio, Radio porque el Tigre, alquiler todo el está predio. sobre todo el predio. Que se paga Todo el predio que $400,000. estaba, que se tenía que pagar. No entiendo caseta de eso. Que también ha confirmado la sala. La sala ha Era confirmado todo y el siempre han predio. hablado, exacto. ¿Dónde operaba? Sí, efectivamente. Hay un término que dice dónde operaba, pero es todo el predio. Así es, pero el señor Verno no tiene posesión acá. No la tuve. Suspéndelo. Usted ha actuado bien, ahora está retrocediendo, doctora. No estoy retrocediendo, doctor. Estamos suspendiendo, se la va a reprogramar la fecha de la diligencia. Luego de tomar la decisión de suspender la diligencia por no tener a la mano el expediente completo, la jueza solo atinó a retirarse del Morro Solar sin decir ni una sola palabra. ¿Por qué suspende? ¿Cuál es la razón, el argumento? ¿O está usted a favor de su Doctora, ¿podría informarnos, por favor, a la prensa? ¿Cuál es el argumento, por favor? Hoy por hoy está existiendo que un retardo en la ejecución de un mandato, porque se dijo que se nos tiene que devolver el predio donde operan los agraviados. ¿Quiénes son los agraviados? Radio Tigre y PBO. No se sabe exactamente para cuándo será reprogramada esta diligencia, pero los expertos aseguran que debería ser lo antes posible. Solo es cuestión de tiempo para que se haga justicia. Doctor Medina, pero la jueza tiene claro el escenario, tiene claro el panorama. Ella dice la totalidad del predio y luego dice que la suspensión no es un retroceso. ¿Cómo que no? Así es. Esto obedece a que la jueza, y este es un problema endémico en el Poder Judicial, abundan los jueces supernumerarios, que tienen el rótulo de supernumerarios. ¿Qué significa? Que significa aquellos que, habiendo postulado a una plaza, tienen la nota aprobatoria, pero por ejemplo se convocaba 5 y aprueban 10. Los 5 primeros ocupan las plazas y los 5 que no ocupan porque no hay plaza, no había, en ese momento quedan como en la banca para que cuando hay alguna licencia, ellos ocupen temporalmente el cargo. Esos son los verdaderos supernumerarios que han pasado por un concurso, una evaluación y tienen ciertamente conocimiento. La nota aprobatoria, en términos sencillos. Lo que está ocurriendo ahora es que son abogados de la calle que no han recibido la formación para ser magistrado, ni el PROFA, ni por la academia, y son amigos de los presidentes de la Corte y los designan
jueces supernumerarios que no ¿Así tienen funciona? conocimiento. Así funciona, así viene funcionando en Lima. Recuerda la autora Soledad Blácido, que suspendió un proceso De elección al Tribunal Constitucional el 2021. En el Congreso de la República. Bueno, por pues con supuesto. una cautelar express. Bueno, esa jueza, después de la investigación que ha demorado mucho en la OCMA, entiendo que se le ha suspendido por 6 meses. Debió ser destituida, pero le han dado una sanción, por lo menos, aunque sea menor, pero una sanción, en fin. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Y te voy a explicar con la doctora Sonia Quispe Silva, que ella es la que suscribe la resolución, que es clara, inequívoca y fea, indubitable. Empieza la diligencia, doctora, ¿dónde vamos a ir? ¿Cómo hago? Yo voy al juzgado para ir en caravana. No, me dice, espéreme usted en la comisaría. Perfecto, lo espero en la comisaría con el coronel Miranda, muy amable, nos ha brindado las facilidades. La doctora llega a la comisaría con su especialista legal del caso y le digo, señor coronel, ella es la jueza. Usted es la jueza, le dice, pase a mi oficina para hacer el acta para que salga el convoy, porque hay protocolos que hay que hacer. Le dice el coronel Miranda, doctora, su identificación no tenía su credencial de jueza a la mano. El coronel dice, no tiene. Bueno, deme su DNI. Tampoco tenía el DNI la jueza. Bueno, deme su carnet de abogado. Y le dice, no, es que he salido rápido y me he olvidado. Tampoco tenía el expediente a la mano. Había ido con la última resolución, por lo tanto no podía revisar. O sea, esos actos que no son propios de una persona con experiencia, porque cuando uno sale a una diligencia, tiene que ir con la acreditación correspondiente, tiene que ir, obviamente, portar sus documentos personales, los de abogado, es una placa de juez que se lo da, como los congresistas, como los altos dignatarios, la jueza es una magistrada y se le da, aunque sea transitoria, pero se le da uno de cuero incluso. No tenía ningún documento. Lo que le dijo la jueza Sonia al coronel Miranda, solo tengo mi sello, le dice. El coronel Miranda mira y dice, ¿qué hago? Y le dice esto literal, y no me va a dejar mentir. Doctora, yo literalmente, aplicándole a la ley, usted debe quedar detenida conjuntamente con su especialista porque no tienen documentos, son indocumentados hasta que demuestre quiénes son. Pero como ya tengo todo esto organizado, a ver, ponga su sello acá, puso su sello, cotejó los datos del sello con los datos del oficio. Y dijo, bueno, voy a hacer una excepción a efecto de no frustrar una diligencia tan importante que se ha coordinado con anticipación. Y que le cuesta al Estado peruano. Y que le cuesta al Estado, porque hay que movilizar personal, logística y todo. Que pudo estar, por ejemplo, resguardando la integridad de la gente. De la movilización. Y la jueza, esas horas entre que ella sale y regresa al despacho, que más o menos ahora dura 3 o 4 horas, debió estar resolviendo otra causa. De modo, suspender una diligencia sin ningún argumento no es una falta menor, es una falta muy grave, Judy, porque ahora va a reprogramar y ciertamente tiene que ser reprogramar para la entrega íntegra de la propiedad. No va a decir que me voy a entregar solo un cuartito adentro, porque el delito no es sobre el cuartito. El delito es, rompieron la puerta principal, entraron, secuestraron al seguridad de nosotros y le quitaron la llave de todos los ambientes que tú ves ahí y que esos ambientes no han sido objeto de violencia. Lo que ha sido objeto de violencia es la puerta principal. De modo que, frente a estas anomalías que se han presentado, mañana viene que ella reprograme. Hemos presentado un escrito precisando que la contundencia del propio fallo de la jueza, que dice que se debe devolver el predio, no un cuarto, de 300 metros cuadrados aproximadamente, y si no lo hace el día de mañana, tendremos que interponer las quejas correspondientes. Y yo estoy seguro, ya un llamado al presidente de la Corte Superior de Lima Sur, el doctor Angulo, que está estrenando cargo, que tome los correctivos contra todos los jueces supernumerarios para que tengan mayor expertise o se les prepare de mejor manera para que no ocurra estos casos que están ocurriendo, que son ciertamente bárbaros. Y además, un llamado también al nuevo presidente Javier Arévalo de la Corte Suprema y del Poder Judicial, a efecto de que tome estos correctivos. Él se ha comprometido a combatir la corrupción y también exhortar a que se hagan estos concursos mínimos para que accedan a ejercer estos cargos, por lo menos transitorios, de jueces, pero con cierto conocimiento de la materia, y no pase lo que está pasando. Esto obedece a un desconocimiento. Pero un desconocimiento que tiene
costos sobre un derecho fundamental como el nuestro, ¿no? Afectado, y también el costo logístico al Estado peruano, ¿no? Los policías pudieron estar resguardando la integridad de los ciudadanos, de los periodistas y demás. Y sin argumento, no, un argumento que no tiene ni pies ni cabeza. Ella tenía la claridad del asunto, de lo que debía hacer en esta diligencia, y retrocede. ¿Por qué? Porque no se acuerda, porque no tiene el expediente en la mano. Hay algo que no se escucha. Le dice a su secretaria, la doctora Alicia Sánchez, a ver, fíjate en tu celular la decisión, la resolución 5. Y la doctora Sánchez amablemente comienza. Yo le dije, doctora, lo tengo yo. No, de su celular, no, de mi personal. Y le dice, doctora, no tengo línea. Lo que pasa que al cerro llega no llega con la señal y no tenía. Y por lo tanto dijo, lo suspendo. Pero si yo podría facilitarle, el abogado podría facilitarle. Eso no hubiera ocurrido, Judy, si llevaba la carpeta bajo el brazo. Revisaba todo el expediente. Pedí un momento que nos tranquilicemos, se iba a un ambiente, revisaba, se acordaba de lo que había resuelto, lo que había firmado, y ejecutamos, como bien lo dice, es un todo, dice, tengo que devolver todo. Tal cual. Pero sin embargo, repentinamente decía lo contrario. Entonces, estas cosas tienen que cambiar en el Poder Judicial. Creo que hay un nuevo presidente, eso se le ha dicho a la doctora Elvia Barrios, creo que hizo lo necesario también, y espero que el nuevo presidente haga esto. Y una cosa final que siempre he estado viendo, como soy abogado litigante, los jueces en Chorrillos y en Lima Sur en general no atienden de 8:15 a 9:15, que es el deber de todo juez todos los días de la semana, atender en 2 turnos. En la mañana de 8:15 a 9:15. Y en el segundo turno por la tarde de 4:15 a 4:45. Uno va al juzgado de Chorrillos y yo veo a la gente haciendo cola. Y nunca atiende a los jueces. Eso le pido al doctor Javier Arévalo, que haga un cambio y que exhorte a todos los jueces de la República a que cumplan lo que está dispuesto en las resoluciones administrativas del Consejo Ejecutivo. Y a su vez exhorte a los presidentes, los nuevos que han juramentado las Cortes Superiores, que hagan lo propio. Porque la gente cuando va al juzgado no va porque le da la gana, va porque sus casos no se resuelven y lo que quiere es tener el contacto con el juez, persuadirlo al juez. Ese principio de la inmediación a veces hace que las cosas se resuelvan con más ajustado a derecho. Considerando además la carga procesal. Por supuesto, pero hay un horario. No dice, es que tengo audiencia, pero si es horario de atención, ¿por qué fijas audiencia en esa hora? Eso es una falta de respeto al justiciable de los abogados. Espero que el presidente del Poder Judicial, el doctor Arévalo, y todos los presidentes en las 35 Cortes de Lima exhorten a sus jueces, tanto jueces de paz, jueces de primera instancia como jueces superiores, para que atiendan al público. Es un derecho fundamental que las personas tengan contacto con el juez, le expliquen por qué no se resuelve su caso y que le den una fecha. Le voy a resolver su caso en 20 días. Y el justiciable se va y sabe que en 20 días va a estar resuelto su caso. Cosa que no ocurre y creo que hay cositas que hay que cambiar en el Poder Judicial. Y qué bueno que al menos usted, por el motivo desagradable que tenemos hoy que asumir, ¿no?, una vulneración a nuestro derecho, pero que usted finalmente sea la voz de quienes no tienen una plataforma en este momento y no se puedan quejar, ¿no?, por algo que le corresponde. Es su derecho, como usted dice. Así es. El otro día hemos tenido un lamentable suceso el jueves pasado. Gente de la prensa fue porque no se resolvía este caso y no lo dejaron entrar, personal subalterno que no deje entrar a unos ambientes públicos. ¿Y de qué te estoy hablando? Muchísimas gracias, doctor Medina. Encantado. Por supuesto, esperamos tener buenas noticias en la próxima audiencia. No tenemos fecha, supongo. Mañana debería señalar fecha para mañana mismo, porque el mandato dice que tiene que cumplirse en el día. Por supuesto. Pero bueno, esperemos pacientemente. Gracias, doctor Medina, y esperamos las noticias, por supuesto. Claro que sí. Si estás pensando en expandir tu empresa, te cuento que Macrópolis tiene descuentos especiales por cierre de año en la segunda etapa. Adquiere tu lote industrial y expande o traslada tu empresa a la mejor ciudad industrial del país. Ya más de 250 empresas forman parte de ella. Adquiere tu lote industrial independizado y habilitado desde 1000 metros cuadrados, con entrega inmediata, y además contarás con un crédito directo, el mejor financiamiento del mercado, zonificación I2 e I3 y más. Para mayor información ingresa a macropolis.com.pe. ¿Hay golpes en la vida? Yo sí sé. Para golpes y hematomas, use Irudoid. Los golpes de todo tipo son frecuentes, por lo que debe tener Irudoid siempre en casa y a la mano. Búsquenlo en su farmacia favorita con la garantía de Deutsche Pharma. Irudoid alivia de golpe. Regresamos con más.
Combaters llega gracias a Irudoid, alivia de golpe. Centenario. Mike, soluciones inmobiliarias. DHRE Group, tu inmobiliaria de confianza en Panamá. Crecer es ir más allá del siguiente paso. No es solo pensar en grande, es llevarlo a la realidad. Crecer es aprender de los que nos rodean. Y para crecer hay que saber dónde hacerlo. Múdate a la ciudad industrial, Macrópolis, y crece con los mejores. Fer es futbolerazo desde los 16. Tiene 37 camisetas, todas con la 13. 27 pósters, 24 chalinas y 3 pelotas oficiales. ¿Y sabes cuántas pataditas se hacen? Ninguna. ¡Increíble! Fer tenía los números de una de las jugadas ganadoras de la Tinca. ¡Pero no se la jugó! Los números ganadores están en la vida de todos. ¿Necesitas ayuda con tus tareas? ¿No comprendes lo que te enseñan en clase? Ayuda a tu hijo a mejorar sus calificaciones. Academia Montrer, excelencia en educación virtual. Brindamos reforzamiento, apoyo y orientación académica de manera personalizada y virtual con docentes especializados. Con la metodología de enseñanza e-learning, utilizando recursos interactivos y herramientas de gamificación. Te apoyamos con tus tareas y en la preparación para tus exámenes de matemáticas, ciencias, letras e inglés. En los niveles de primaria, secundaria, preuniversitario y superior. Búscanos en Facebook como Academia Montrer o escríbenos por WhatsApp al número 955-061-924. Manes, hay revueltas, lamentablemente se tienen que usar las armas de fuego a veces, pues no es que nadie lo quiera, que uno sea un asesino. Inmediatamente después de Combaters. Entonces, el que cuida a Castillo le presta el celular y el que tiene que ver por dónde se mueven los rojos del país es rojo, los dos, un militar y un policía. Cosas increíbles. Yo Caviar, con Aldo Mariátegui, solo por Willax. En estas fiestas queremos darles un mensaje de amor, paz y alegría. Esperamos que el próximo año sea mucho mejor para todos ustedes y que todos sus sueños se cumplan. ¡Felices fiestas! Felices fiestas, les desea Willax. Los mejores consejos de moda y lo nuevo en tendencia. Y como siempre, también tenemos los últimos tips en belleza. Distinta a los chismes más picantes de la farándula. Eso y mucho más, solo aquí. Un día en el mall, de lunes a viernes a las 5:15, solo por Willax. Hoy puedo conquistar. En MAC tenemos 35 años de experiencia en el sector inmobiliario y conocemos sus necesidades más que nadie. Por eso estamos dictando un curso de especialización inmobiliaria, un curso donde contaremos nuestras experiencias, conocimientos, lo que sabemos en mercado, lo que hemos aprendido y lo que hemos logrado. Usted también puede aprender el arte del corretaje y trabajar dentro del sector inmobiliario. Conviértase en un profesional en tan solo 10 semanas. No deje pasar esta gran oportunidad. MAC vende porque MAC sabe. Bueno, Dina Boluarte brindó una entrevista hoy a PBO. Milagro, ¿no? Con César Campos a las 6:30 de la mañana aproximadamente. Lo que buscaba Dina Boluarte era hacer una especie de ronda de entrevistas en varios medios de comunicación. De hecho, nos cortó así la entrevista. Iba a hablar para otro medio, ¿no? En el día de las manifestaciones en el interior del país, tratando pues de buscar hacer llegar a la ciudadanía un mensaje de paz. Bueno, la Marcha por la Paz no la apoyó finalmente, pero hizo a través de esta ronda de entrevistas el intento, ¿no?, de generar paz, entre comillas en todo caso. Fernán Altuve es mi invitado de esta noche, bienvenido a Combaters. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Judy? ¿Qué le parece si escuchamos un fragmento de la entrevista de Dina Boluarte con César Campos? Ha dicho, entre varias cosas, entre varias naderías, como diría Philip Butters, ¿no?, que se está conversando con Migraciones para ver la situación del ingreso de Evo Morales a nuestro país.
país, ¿no? Porque busca Evo Morales el RUNASUR, ¿no? Busca interferir, vaya que lo hace desde hace tiempo, en nuestro sistema democrático. Escuchemos a Dina Boluarte. Estamos conversando con Cancillería para que dentro de migraciones, para que dentro de ese contexto veamos la situación de ingreso del señor Evo Morales al país, porque yo creo que nadie, ninguna persona, ni un expresidente, ni un líder de otro país tiene por qué intervenir en temas internos de un país. Si el señor Evo Morales quiere seguir siendo líder allá en Bolivia, pues en Bolivia tiene que ejercer ese papel de líder social, de líder político. Lo escucho, doctora Altuve, su opinión sobre esta participación de Dina Boluarte. ¿Sorprendido? No tanto. Bueno, a ver, primero no sabe ella dónde está Migraciones, o sea, Migraciones está en el Ministerio del Interior, no está con la Cancillería. Por tanto, que me doy cuenta de que no tiene la menor idea la señora de dónde están las dependencias. Y sobre todo lo que me extraña es que la jefa del Poder Ejecutivo converse con una dependencia. Yo tengo entendido que los jefes disponen, ordenan y los subalternos obedecen, pero ella dice que va a conversar con Migraciones y en esa conversación si Migraciones le dice no, ¿qué va a hacer ella? Va a decir, ya conversamos y me dijiste que no. O sea, la verdad es que yo creo que la señora no tiene la menor idea ni lo que es Migraciones, ni cuál es la función y el funcionamiento de un problema como el que ella dice que existe con el señor Evo Morales. También se le preguntó sobre continuar con Harold Forsyth y el señor Rodríguez Cuadros también, ¿no? Dos personas que durante el gobierno de Pedro Castillo pues guardaron un oportuno silencio en favor de Pedro Castillo, ni siquiera con las denuncias de corrupción o con la estafa a los niños con cáncer, la vulneración de los derechos de los periodistas, por ejemplo, ¿no? Manifestaciones, muertos, recuerden ustedes, el 5 de abril cuando hubo también un toque de queda ilegal, nunca dijeron nada, ¿no? Y ella lo que hizo fue cortar la entrevista para dar otra en otro medio de comunicación. Doctor Altuve. Bueno, yo no escuché esa parte, no sabía, me estoy enterando por ustedes, pero me parece normal, ella ha sido parte y ministra del gobierno del señor Castillo, ¿no es cierto? 2 semanas antes del golpe. 2 semanas antes era una abanderada y una entusiasta, igual que los señores embajadores que menciona, y entonces que ella no puede condenarlos, ni sacarlos, ni sancionarlos, porque se estaría sancionando ella misma. Por lo tanto, es una absoluta coherencia en su complicidad con el dictador Castillo. Ella fue cómplice y seguirá siendo cómplice, como se ha visto en el hecho de permitir la salida del jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia y colocar a una persona que dice, no sé si será cierto, que es próximo a Cerrón. Es el mismo gobierno que comenzó en el año 21, aunque hay un conjunto de personas de la oposición que están en un deseo intenso y en un acto de fe profunda para tratar de autoconvencerse de que Dina no es la vicepresidenta de Castillo, la ministra de Castillo y la cajera de Cerrón. Pero bueno, todo el mundo tiene el derecho de querer convencerse de algo, ¿no? Pero ese querer convencerse tendría un objetivo, quedarse hasta el año 2026. No, yo creo que hay mucha gente que realmente ha sufrido el año y medio de gobierno del dictador Castillo. Todos, yo mismo reconozco que cuando estaba en México conversaba con Beto Ortiz y le decía, ya estamos con la lengua afuera, estamos todos cansados, estamos todos agotados, y entonces consideran que ha habido una mutación y que las cosas han cambiado. No. Creo que Dina Boluarte nunca dio gestos, lo analizábamos ayer también en el programa, de ese cambio, de ese deslinde necesario que se esperaba de Dina Boluarte. Nunca lo hizo realmente, nunca llamó a Pedro Castillo como lo que es, ¿no? Un dictador, un golpista, y que hoy está detenido. Y un corrupto antes del golpe. Exactamente, ¿no? Y incluso a Milagros Leiva le dijo, no, es que lo que pasa es que no he leído las 7 carpetas fiscales, ¿no es cierto? ¿Cómo? ¿Y que nunca se enteró? ¿No lo leyó por Twitter? A ella que le gustaba dar entrevistas, nunca
nunca se enteró de los hechos de corrupción de Pedro Castillo. Dina Boluarte nunca hizo ese deslinde. De hecho, fue ministra 2 semanas antes del golpe, de la designación, luego de la designación de Betsy Chávez. Ministra, persona de confianza de Pedro Castillo. Entonces, claro, ocurre lo que lamentablemente ocurre muchas veces en el Perú, que es que los peruanos, cuando hacemos goles en el primer tiempo del partido, nos vamos a celebrar y nos olvidamos que hay un segundo tiempo. Ahí nos voltean el partido. Y creen que la salida de Pedro Castillo es la solución del Perú. La solución del Perú es la victoria de un candidato unitario de la oposición en el año 24. Si eso no se logra, de nada ha servido que se vaya Castillo y de nada ha servido soportar a todo el conglomerado que gobierna hoy día, que es el castillismo por la vía de Dina, el ollantismo por la vía del señor Otárola y el vizcarrismo por la vía del ministro de Defensa, el señor Jorge Chávez. Exactamente. Entonces, ese andamiaje de castillismo, ollantismo y vizcarrismo que está en el poder, nadie lo denuncia. Y que quiere recuperar la Policía Nacional. No, quiere recuperar todo el poder para controlar y poner un candidato presidencial en la silla, en el Palacio de Gobierno en el año 24. Pero además, lo peor de todo es que esta situación solo tiene un ganador, que es el señor Cerrón. El gran ganador de todo lo ocurrido en el último mes en el Perú se llama el señor Cerrón. El señor Cerrón se ha deshecho de Pedro Castillo, que era una rémora. Y encima se ha deshecho de él victimizándolo a nivel internacional. Se ha deshecho de la señora Dina Boluarte, a la cual ha convertido en una traidora. Se ha deshecho del señor Antauro Humala, al cual lo llevó hasta la plaza y lo soltó. Y hoy día es el líder de una oposición izquierdista que ha recuperado la calle. Y entonces, en su gran victoria, la oposición, ¿qué es lo que ha hecho? La antigua oposición, prenderse y defender un gobierno provisorio que ni siquiera es suyo, y va a ser el oficialismo que va a perder las elecciones del año 24. Lo que pasa es que se denominan el bloque democrático. Bueno. Figura en la que nunca creí, dicho sea de paso, cuando Castillo todavía permanecía en el poder. El bloque democrático. Bueno, es el mismo modelo de la señora Áñez. Va a pasar en el Perú lo mismo que pasó en Bolivia. La señora Áñez capturó el poder, toda la derecha, la oposición que estaba contra el señor Morales, se trepó a ese carro, lo hundieron y en menos de 2 años estaban de vuelta los que habían recuperado la calle. Es una fotografía idéntica de lo que pasó en Bolivia. Lo estamos repitiendo, y ¿quiénes son los culpables de que eso se esté repitiendo? La ceguera de los supuestos líderes de la oposición que están aplaudiendo a pies y manos y se han hecho dinistas de la noche a la mañana. Bueno, y que ni siquiera dicen esta frase, ¿no?, repetida y aprendida. Bueno, vamos a escuchar primero y luego tomaremos una decisión. No, varios congresistas y bancadas ya han anunciado que definitivamente le van a dar el voto de confianza al gabinete Otárola. Bueno, al menos que digan que los van a oír, ¿no? Antes de decir eso y continuar realizando su trabajo de fiscalización. Hablando de elecciones y qué nos espera el 2024, se ha presentado un proyecto de ley para sacar a Piero Corbeto y a Jorge Salas Arenas. Usted tiene una posición firme, clara sobre los organismos electorales. Señala lo siguiente, el tuit de Roselia Muros, autora, ¿no?, del proyecto. En concordancia con el adelanto de elecciones, presenté el proyecto de ley que recorta por única vez el mandato del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el jefe de la OMPE, para garantizar que las próximas elecciones estén libres de cuestionamiento. Hay un comunicado del Jurado Nacional de Elecciones, preparémoslo por favor. Mientras tanto, me gustaría recordar que Salas Arenas, previa a la votación, estábamos en medio del debate, si mal no recuerdo, sobre el adelanto de elecciones, para cuándo, entre el 2023 y 2024, sale a dar un mensaje a la nación horas previas. Eso me llamó poderosamente la atención, diciendo que sí estaban preparados para asumir un proceso electoral en el 2023. A mí me pareció es una injerencia, un adelanto de opinión. No sé cómo calificarlo. Y ahí está el comunicado del Jurado Nacional de Elecciones, que lo vamos a leer juntos, doctora Altuve, porque también tengo la oportunidad a esta hora de revisarlo. Dice, en relación al proyecto de ley número 3889 sobre la reforma constitucional, en que se propone el recorte por única vez del mandato del presidente del jurado, del jefe de OMPE, presentado ante el Congreso, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones
expresa que el proyecto de ley destinado a personas específicas sin ninguna argumentación valedera pretende vulnerar la autonomía de los organismos constitucionales, se refiere al jurado y a OMPE, soslayando el proceso de designación de sus titulares previsto en nuestra Carta Magna por el lapso de 4 años. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones es elegido por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, el jefe de OMPE designado por la Junta Nacional de Justicia después de un concurso público, como lo establece nuestra norma constitucional. La referida propuesta ingiere, dicen, las decisiones autónomas de la máxima instancia del Poder Judicial, así como de la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Y luego precisa que en un comunicado público el Pleno precisó las razones jurídicas por las cuales debe respetarse el desempeño autónomo de los organismos del sistema electoral. Lo dejamos ahí para comentarlo con usted, doctor Altuve. Sí, bueno, pero ¿qué quiere? Estabilidad laboral. O sea, los congresistas se pueden ir, recortan su mandato, la presidenta se puede ir, recorta su mandato y él se tiene que quedar. Ellos se tienen que quedar cuando son los autores del desastre que estamos viviendo. ¿O acaso no se dijo hasta la saciedad de que ese proceso estaba viciado en su forma de elección, que tenía todos los problemas habidos y por haber y que nos iba a llevar a una crisis constitucional? Se dijo en todos los idiomas. Ya tuvimos la crisis constitucional, ya tuvimos la violencia, ya tuvimos todo lo que se dijo y estos dos señores son los responsables. No hay más responsables que ellos en primer lugar. Y ahora se quieren venir a lavar las manos como Poncio Pilatos y decir que ellos no tienen nada que ver. Que no sean frescos. Deberían renunciar. Si tuvieran un poco de decencia, renunciarían y ayudarían al país a encontrar una fórmula, porque no son los órganos electorales indispensables con ellos. O sea, pero es cierto lo que usted dice, los congresistas se pueden ir, Dina Boluarte se puede ir todos. Todo el mundo, pero ellos no. ¿Por qué? ¿Qué tienen coronita? Bueno, antes no, dijeron pues, que los plazos no se podían cambiar, luego dijeron que pues, sí. No, es que lo que pasa es que son unos frescos. Ellos son los responsables. No hay más responsables que ellos. No asumen su responsabilidad. Dice, damos legitimidad. ¿Y qué responsabilidad asumen ustedes? Ustedes son los culpables de toda esa violencia y esos muertos porque se dijo que este proceso electoral había sido un proceso que llevaba a la crisis política. No les dio la gana. Y ahora, como tú bien has dicho, salió el señor a dar su mensaje a la nación. ¿Y él es qué? Es el único que puede hacer un proceso electoral. El único. Nadie más. No. Horas previas se estaba realizando el debate en el Congreso. ¿Qué tenía que hacer Salas Arenas dando un mensaje a la nación? ¿Por qué? Porque lo que quiere es conducir un proceso electoral nuevo para tener impunidad con el nuevo gobierno y conducir el desastre que hizo con otra elección para ver si no lo procesan, lo persiguen o lo juzgan por todas las barbaridades que ha hecho. Entonces, que a mí no me vengan con el cuento ese de, ay, demuestra las pruebas del fraude. No sean ignorantes. Aceptar una fórmula presidencial, bueno, las consecuencias que hoy tenemos también es resultado de haber aceptado una fórmula presidencial incompleta, pero sabiendo los viciada, partidos, no incompleta, viciada. Porque presentaron un candidato sentenciado en su fórmula presidencial. Y una miembro del órgano del sistema electoral, un sistema viciado. Están las mismas declaraciones del presidente del jurado que dice, ay, ya en esta elección, para la última, hemos resuelto todas las cosas para que no haya problemas y todo lo demás. Y le pregunto a un periodista, ¿y cómo y qué pasó con Dina? Ah, eso es otra cosa. O sea, claro, cuando además te conviene. Además, eso ya está resuelto. Claro, claro. Cuando te conviene es una, cuando no te conviene es otra. Renuncien, háganle un favor al país, tengan un poco de dignidad, Mira, yo te digo una cosa. En el año 1947, en Italia hubo un fraude monumental. Se conoció las pruebas 40 años después. Encontraron las ánforas con doble fondo 40 años después. ¿Y qué quieren decir? Hoy día nadie dice en Italia que el referéndum del año 47 no fue fraudulento. Por supuesto que sí. Pero en ese momento no había la prueba. Todo el mundo decía que había habido fraude, pero no había la prueba. Se descubrió el fraude después. Pero entonces, además, hay cosas, por favor. Hay cosas que son evidentes. Por ejemplo, una lista viciada. Por ejemplo, el tema de los plazos, ¿no? Que no se aceptaron las listas. Obvio. Luego sí cambiaron el tema de los plazos. No se prueba lo evidente. El caso Dina Boluarte, quien se asusta con la vacancia de Jorge Muñoz y renuncia como jefa de RENIEC, ¿no? A un puesto que estaba suspendido. Entonces, eso es evidente, eso es claro.
claro, Vladimir Cerrón tiene corrupción y estuvo en la fórmula presidencial. ¿Qué más pruebas quieren? ¿Por qué se le aceptó esa lista? En todo derecho caso, no se prueba lo evidente. No vamos a probar que es de noche porque estamos de noche. No se prueba pero no que lo es de día. aceptan ni No, nadie. porque lo que quieren es defender su impunidad. Y ahora lo que quieren es rápidamente encabezar un nuevo proceso que probablemente sea fraudulento y fallido también. ¿Por qué? Porque lo que quieren es seguir conduciendo para proteger sus intereses. Porque eso es evidente para nosotros, lo repetimos todos los días, pero hay una sensación de, qué sé yo, miro para otro lado o no respondo a la pregunta que me parece lo hizo el reportero de PBO porque otro periodista no se lo va a hacer, no le va a hacer esa pregunta a Jorge Salas Arenas. Consecuencias y violencia que hoy asumimos. ¿Y qué le parece, doctor Altuve, si revisamos la crónica del día, ¿no? Cómo vivió el país esta tan anunciada y publicitada, de hecho, ¿no? Manifestación, protesta en el interior. Veamos. ...35 vías bloqueadas en el primer día del paro nacional según los reportes del propio Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ...35 las vías en las que estos manifestantes siguen vulnerando el derecho al libre tránsito de millones de peruanos que sí quieren trabajar. Señora, cede el negocio, evítense problemas. Por favor, hágame caso y no traten de pasarse vivos. Este grupo que amenaza a los comerciantes con represalias en caso no cierren sus negocios es de Abancay, capital de la región Apurímac. Quieren, a como dé lugar, por las malas, sumar gente que apoye su paro. Dirigiéndole todo el mercado de las Américas. Ahora, por favor, hemos quedado bien claro en la reunión y no podemos ver indiferentes. En esta misma región, pero en la zona de Aymaraes, cerca de 200 manifestantes bloquearon la vía interoceánica que comunica a Lima con la provincia de Abancay. La policía intentó disuadirlos por el camino del diálogo, pero fue en vano. Ni caso les hicieron. En Puno las protestas fueron más allá, pues incendiaron la caseta del peaje de Ilave. Medios de comunicación locales y regionales detallaron que, al momento en que los violentistas prendieron fuego, dentro de la caseta habían 2 efectivos que nada pudieron hacer. No, desde el tramo que hemos pasado ya el bloqueo es más bravo. Acá ya la gente se hace respetar más. Acá la gente no entra en broma. El mismo taxista nos ha dicho, mejor yo me paro unas 10 cuadras, ustedes hablen porque ellos van a reventar todito lo que encuentren, ¿no? No contentos con el fuego provocado, los manifestantes de esta zona del país también tomaron el puente internacional de la provincia de El Collao y Lave, impidiendo el tránsito de tráilers y camiones. En Arequipa el volumen de manifestantes era mayor. A la altura del puente Añashuayco en la zona norte, el ambiente se puso hostil con el paso de las horas, derivando en un enfrentamiento entre policías y un grupo de personas que iban preparadas con escudos artesanales. Cusco es una de las regiones con más pistas bloqueadas, a tal punto que incluso futbolistas profesionales del Cienciano tuvieron que caminar por varios kilómetros luego de terminar sus respectivos entrenamientos. Buenos días, el día de hoy les ha tocado caminar. Ustedes son integrantes del Cienciano, ¿verdad? Sí. ¿Desde dónde se están desplazando? Comenzamos acá el pueblo que está acá cerca, ya venido caminando como 8 o 9 kilómetros. ¿Pero tenían conocimiento de este paro? Sí, sabíamos que iba a haber un paro, así que nosotros también estamos acá entrenando y venimos haciendo un esfuerzo para ir a entrenar y volver a casa. Sicuani es una de las zonas cusqueñas donde la policía tuvo que intervenir para evitar el bloqueo de la vía. El Congreso lo que quiere hacer. Salir, lo que quiere hacer esto. Presidenta, que no nos pertenece a nosotros.
vamos a... Los más afectados, como siempre, fueron los comerciantes y operadores turísticos que tuvieron que parar todas sus atenciones por miedo a que la manifestación se torne violenta. Los discursos separatistas también se hacían presente. Yo voy a tener paz el día que se divide el Cusco, se divide el sur del Perú, de Lima y del norte. Nosotros ya estamos cansados de mantener a Lima y el norte. Este país es la capital, nos siguen saqueando y robando a todos los del sur. ¿Qué les pasa? Y si tú te vas a Lima, es la capital del mal. Junín, Madre de Dios y Tacna fueron otras regiones donde también hubo movilización que hasta el cierre de esta nota se llevaba a cabo con tranquilidad, salvo algunos bloqueos parciales en carreteras. En Lima la movilización inició en la Plaza 2 de Mayo y se dirigió luego junto a otro grupo proveniente de Hacho a la Plaza San Martín, desde donde se tuvieron que dispersar nuevamente. Hubo por momentos enfrentamientos entre manifestantes y policías. Doctor Altuve, ¿ahí están las consecuencias? Bueno, sí, yo creo que es una movilización de calentamiento. Están organizando para ir preparando el ambiente y viendo cómo operan las fuerzas del orden, dónde están las debilidades del sistema, etcétera, para hacer algo mucho más grande en algún otro momento, porque es la forma como han venido actuando. Ahora también es cierto que han perdido alguna fuerza en las instituciones públicas que era evidente que tenían cuando estaba el dictador Castillo en el poder y les permitió una reacción en defensa de sus intereses sindicales, grupales, políticos inmediata, y eso se ha perdido de alguna manera, ¿no? Prefectos, subprefectos, ¿no? Algunas autoridades regionales también, de todas maneras. Exactamente, entonces ya pasado esa etapa es más difícil esa articulación, digamos, si no hay que construir esa base. Pero lo que queda claro es que estos sectores han tomado la calle, que la antigua oposición o bloque democrático, como se quiera llamar, la ha perdido. La marcha de la paz ha sido importante, pero ya está mediatizada, y entonces para un proceso electoral donde se va a decidir probablemente el futuro de muchos años del Perú, es importante que aquellos que defienden la institucionalidad, la constitucionalidad, los valores de la libertad, pues no se desmovilicen, no piensen que ya es tiempo de irse a la playa y a ver, pues que los policías vayan a cuidar la calle, ¿no? De todas maneras, pero además Pedro Castillo continúa con un mensaje de victimización, tiene como 2 abogados, casi un gabinete ministerial. Pedro Castillo continúa además llamando a quienes han sido sus acérrimos defensores que están en el Congreso, de hecho, y no solamente en la bancada o en el bloque magisterial. Ya ha perdido algunos elementos dentro de este bloque magisterial, pero ha ganado otros en otras bancadas, en Perú Libre, en otras agrupaciones que se han conformado después, ¿no? Que vamos a revisar ese tema luego de la pausa. ¿Qué le parece? Porque hay más niños. Si estás pensando en tener un plan B, Ciudad Panamá es la mejor opción. Aprovecha la oportunidad de reunirte con PHRE Group y Banco Aliado en Lima. Estarán en el Swiss Hotel de San Isidro, Salón Inca 3, a partir de las 9 de la mañana a 6 de la tarde, hasta las 6 de la tarde, de lunes 16 hasta el jueves 19 de enero, para asistir tu inversión inmobiliaria en Panamá con beneficios de financiamiento hipotecario y apertura de cuenta. Contáctalos para un servicio personalizado. Recuerda que los cupos son limitados. Regresamos. Buscas tecnología, aventura y confort. Y aquí, en Expomotor de Plaza Norte y Mall del Sur, encontré 2 opciones. Me encuentro en Volkswagen. Te cuento que este auto trae pantalla táctil de 6.5 pulgadas, gran capacidad de carga, tiene un motor de 1.6, tiene doble airbag y aparte asientos tapizados en cuero. Y siempre con la seguridad de una marca europea, una marca alemana, Volkswagen.
Continuamos en RevoShop Jetour X70 Plus. Está viniendo con un motor 1500 turbo de inyección electrónica multipunto, sistema ABS, EBD, tiene el monitoreo de la presión de llantas a tiempo real, sensor de punto ciego. De esta manera tu viaje va a ser mucho más seguro. ¿Necesitas ayuda con tus tareas? ¿No comprendes lo que te enseñan en clase? Ayuda a tu hijo a mejorar sus calificaciones. Academia Montrer, excelencia en educación virtual. Brindamos reforzamiento, apoyo y orientación académica de manera personalizada y virtual con docentes especializados. Con la metodología de enseñanza e-learning, utilizando recursos interactivos y herramientas de gamificación. Te apoyamos con tus tareas y en la preparación para tus exámenes de matemáticas, ciencias, letras e inglés. En los niveles de primaria, secundaria, preuniversitario y superior. Búscanos en Facebook como Academia Montrer o escríbenos por WhatsApp al número 955 061 924. De 5 años de experiencia en el sector inmobiliario y conozco sus necesidades más que nadie. Por eso estamos dictando un curso de especialización inmobiliaria, un curso donde contaremos nuestras experiencias, nuestros conocimientos, lo que sabemos del mercado, lo que hemos aprendido y lo que hemos logrado. Usted también puede aprender el arte del corretaje y trabajar dentro del sector inmobiliario. Conviértase en un profesional en tan solo 10 semanas. No dejes pasar esta gran oportunidad. Mac vende porque Mac sabe. Renovamos nuestra página web, ahora con más información. Toda la actualidad en tiempo real. Y como siempre con nuestra señal en vivo. Ingresa a www.willax.p. 24 horas conectados con tan solo un clic. La risa es la mejor medicina. ¡Peleón, no! Por eso Carlos Álvarez y sus 1000 personajes te inyectan la dosis necesaria para que te relajes. Porque quieren sacarme si todavía no he hecho nada. Todos los sábados a las 7 de la noche. La vacuna del humor. Solo por Willax. 2, 1, ¡vámonos! Ahora tus tardes son para divertirte, pero sobre todo para ganar. Ahí está el dado esperando quién tiene la suerte. Qué maravilla. 700 puntos. Hay tráfico en las góndolas del medio. Tienen 43 segundos. 3, 2, 1, va. ¡Vámonos! Ya lo saben, de lunes a viernes, inmediatamente después de Amor y Fuego, tu mejor compra. Tu mejor compra. De lunes a viernes a las 4:15. Inmediatamente después de Amor y Fuego. Solo por Willax. Bueno, finalmente les llega la hora a los congresistas en este grupo paralelo, corrupto presuntamente, según la hipótesis del Ministerio Público, que favorecía a Castillo en las votaciones, por ejemplo, en contra de la vacancia. Finalmente votaban en contra de la vacancia, alegando institucionalidad, gobernabilidad, estabilidad. Lo cierto es que los congresistas más conocidos como los niños pertenecen a Acción Popular, pero hay una disposición fiscal que amplía la investigación y alcanza a otros legisladores. Vamos a conocerlos. Este documento de 59 páginas del Ministerio Público que usted ve en pantalla no solo evidencia los nombres de los niños de Acción Popular que ya todo el Perú conoce, sino que además, entre sus líneas, detalla los nombres de 8 nuevos niños de este grupo político que han sido incorporados en una investigación preliminar por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y negociación incompatible. De acuerdo a las atribuciones y a otros precedentes, están siendo incorporados nuevos personajes del parlamentarismo nacional que estarían involucrados a casos de corrupción en el contexto de lo que significó, pues, la presencia de una organización política criminal, ¿no?
Estos son los rostros de los que serían los nuevos niños. Carlos Ceballos, Carlos Enrique Alba, Wilson Soto, Silvia Montesa, José Alberto Arriola, Edwin Martínez, Luis Ángel Aragón e Hilda Portero. A ellos se le suman los congresistas de Lápiz, Germán Tacuri, Pasión Dávila, Francis Paredes, Katy Ugarte Mamani, Paul Gutiérrez Ticona, Segundo Quirós, Américo Gonza, Oscar Sea, Edgar Tello y la ex premier Betsy Chávez. Lo que corresponde es incorporarlos a esta primera etapa que se conoce como la etapa de la investigación preliminar o las indagaciones, en términos de la imperiosa necesidad de acopiar mayor información y de llevar a cabo actos que están catalogados como inaplazables. La que no la pasa nada bien es la ex premier Betsy Chávez, pues las investigaciones tocan su puerta. Además de ser incorporada en estas nuevas pesquisas, también será investigada por el delito de rebelión y conspiración por el golpe de Estado del último 7 de diciembre. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Según este documento, otros congresistas que han sido incorporados a esta investigación preliminar por el presunto delito de organización criminal son Francis Paredes y Pasión Dávila, este último conocido por golpear a sus colegas por la espalda. Y cuando te agreden, usted va a estar tranquilo. Pero es un legislador. ¿Verdad? Está bien. O sea, son legisladores. Se le da carta abierta que la gente... A ver, vamos a ver cómo. Sí, seguro. Un día por otro van a venir. Van a venir y ellos saben por qué ya vendrán. Otros rostros conocidos son el de Katy Ugarte y Edgar Tello, dos congresistas de izquierda que exigen a gritos el cambio de constitución. ¿Aquella persona que siembra el terror no es un terrorista para usted, congresista? En el país no hay terrorismo. ¿Qué hay entonces esta persona que incendia? ¿No es un terrorista? Yo creo que se tiene que investigar. Para el experto en temas penales Luis Lamas Puccio, el Congreso de la República en estos casos debería levantar la inmunidad de estos congresistas para que afronten sus investigaciones por corrupción. Resulta pues una paradoja y una contradicción que parlamentarios que están siendo judicialmente investigados por casos tan graves en materia de corrupción sigan ejerciendo la función parlamentaria como si no pasara absolutamente nada, ¿no? Todo parece indicar que la situación penal de estos congresistas cada día se agrava más. Como dicen, la justicia tarda, pero llega. Bueno, pero estos congresistas continúan votando, legislando, continúan moviendo sus hilos en el Parlamento Nacional. Doctor Altuve, ¿qué debería pasar? Bueno, en una circunstancia sana deberían ser suspendidos y sus accesitarios deberían ingresar en su sustitución, en una circunstancia sana. Pero ni es una circunstancia sana y hay muchos intereses para que personas amedrentadas, asustadas, temerosas de ir a la justicia por los muy probables delitos que han cometido, estén sometidos, voten como quieren algunos intereses o políticos o del Ejecutivo o de fuerzas políticas, etc. Siempre es bueno tener parlamentarios sumisos o atemorizados o angustiados por los actos irregulares que han cometido. Entonces ellos van a continuar seguramente así y vamos a ver qué cosas nos van a regalar. Que de hecho existen, porque en las declaraciones de colaboradores eficaces se habla de más congresistas de bancadas que supuestamente pertenecen a este denominado bloque democrático. Cuando usted se refiere a represalia, ¿no? A un tipo de amedrentamiento, a lo mejor y es eso, ¿no? No lo suspendo, no voto a favor de su suspensión porque también sabe cosas sobre mí. Obvio, y se decía cuando aparecieron los nombres de los primeros niños que había más. Bueno, ya apareció el segundo lote y probablemente debe haber
muchos más que no sabemos. O sea, primeros niños, la segunda promoción de niños y llevamos para la tercera promoción. O sea, el kindergarten pues está nutrido. Una guardería. Es una guardería, un kindergarten muy nutrido, porque si comenzaron 6 y ya estamos alrededor de 14, estamos hablando del 10% del Parlamento. O sea, si el 10% del Parlamento está comprometido en delitos que pueden implicar hasta 35 años y se rumorea, se sabe, se sospecha que estamos hablando de más personas que no se han mencionado todavía, pues que vamos a llegar al 20%, al 30%, o sea, Dios mío. ¿Pero qué los protege? Si hablamos de inmunidad, ¿ellos gozan solamente del fuero? ¿Ya no los protege la supuesta inmunidad? ¿O sí? Explíquenos, por favor. A ver, hay una inmunidad relativa, ¿no es cierto? De todas maneras hay una inmunidad relativa, pero lo que los protege es el poder. Un parlamento pequeño es un parlamento de congresistas poderosos. Cuanto más pequeño es el parlamento en número, más poderoso es el parlamentario. Por eso muchos países lo que tratan es de tener parlamentos con más gente para que tenga menos poder el parlamentario. Entonces, claro, cada uno de ellos tiene un poder enorme y utiliza ese poder para distraer o demorar la llegada de la justicia, porque ellos no están mancos ahí. Si ellos saben que hay operativos, acciones, búsqueda de pruebas, evidencia, ellos están en contra de que se transparente todo eso. Entonces tienen un sueldo para luchar contra la veracidad para obstruir las investigaciones Porque y la justicia. De hecho, continúan participando en las comisiones. Pasión Dávila, me parece, pertenece a la Comisión de Fiscalización. Llamó de delincuente para arriba. Es más, dijo que Salatiel Marrufo, en su última participación en el Congreso, que fue fulminante para Castillo por todo lo que dijo, Pasión Dávila lo mandó a morirse en la cárcel. Un parlamentario a una persona que ha accedido a un proceso de colaboración eficaz, que ha asumido su responsabilidad en el caso. Bueno, ¿Tiene impunidad el congresista? Bueno, es que el que tiene poder usa ese poder si está investigado o puede ir a la cárcel para no ir. Entonces, cuando uno tiene 30 años de ver los resultados de un parlamento con una sola cámara y con tan pocos parlamentarios, llega a la conclusión de que lo que se ha hecho es construir un poder legislativo muy poderoso, que les da mucho poder a gente que no lo merece y que sirve todo ese poder para mantener sus privilegios. Bueno, eso nos lleva al tema de las reformas, ¿no? Reformas que son necesarias, como la bicameralidad, por ejemplo. Absolutamente. Y corregir, ¿no? Lo que hizo Martín Vizcarra, cómo manipuló, engañó y utilizó todo el aparato publicitario del Estado para mandar un mensaje a la ciudadanía y decirles voten por el sí, 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 no. Eso hizo. Recuerdo que varios ministerios colgaban en sus redes sociales una especie de video institucional diciendo que por qué son importantes estas reformas, utilizando los recursos de todos para conseguir el resultado que finalmente obtuvieron. Bueno, destruir el sistema político, perjudicarlo. Pero no es solamente Martín Vizcarra el que actúa. Hay los soportes intelectuales, como el señor Tuesta Soldevilla, que siempre está agarrado del Jurado Nacional de Elecciones o de la OMPE o recibiendo dinero para siempre proponer teorías nuevas que terminan en perjuicio del sistema político. O sea, hoy día el gran asesor electoral es el responsable de un sistema de primarias que el mismo Jurado Nacional de Elecciones dice, yo no puedo aplicar esto. O sea, los mismos que dijeron que podía hacerse eso, lo cual era una barbaridad del sentido común, ahora quieren destruir su propia creación. ¿Por qué? Porque esas reformas electorales son hechas ad hoc para generar el desorden electoral. Si ustedes hacen un análisis de qué reformas electorales han habido en los últimos 22 años, no hemos ido a una elección sucesiva con las mismas reglas. Las ha cambiado el jurado, las ha cambiado la ley, cada proceso electoral nos cambian las cosas. ¿Y cuál es la finalidad? Meter la mano para que el resultado sea un resultado viciado o viciable. Entonces, ese es el problema en el que estamos viviendo y nadie lo quiere decir. Todo el mundo dice, no, las elecciones perfectas. ¿Cómo van a ser elecciones perfectas y procesos regulares o justos
si cada vez le han metido la mano y han cambiado el proceso? Bueno, y además porque es escandaloso, dicen, ¿no?, que los organismos electorales son sólidos, ¿no?, y que el sistema electoral peruano, digamos, lo he escuchado y lo he visto, además por escrito, llama la atención y son halagados por otros países, lo he visto. Pero, ¿no es escandaloso acaso que un ex jefe de OMPE se haya convertido en colaborador eficaz? El señor Castillo, me parece, no sé si lo recuerda. Él no es colaborador eficaz, no es un escándalo que él haya estado incluido en una especie de organización criminal en el organismo electoral para favorecer la inscripción de partidos. Voy a buscar el nombre. Yo te digo una cosa, ¿por qué no dicen los señores de RENIEC, después de esta elección municipal, a cuántos candidatos han tenido que ir a sus oficinas, y yo conozco a varios, a revivirlos porque habían ido al proceso electoral fallecidos? Y no han querido decir nada. ¡Que digan! Yo sé de varios. Pero es que los partidos también hacen espíritu de cuerpo. Sí, pero esto no es una cosa de partido. Esta es una cosa de la RENIEC. Tú no puedes estar muerto para votar y terminan votando. Si los muertos han votado. Esa es la realidad. Los muertos han votado en el Perú. ¿Y eso es un sistema sano? Por favor, no que lo vaya es. a reír cualquiera sobre eso. Adolfo Castillo Mesa. En esta nota dice que se acogió a la confesión sincera. Yo recordaba haberlo leído, la verdad, que se acogió al proceso de colaboración eficaz, pero aquí en la nota que estoy revisando, a la confesión sincera. ¿No es un escándalo que el ex ¿El señor jefe de ha sido oficina, qué cosa me dices? jefe de OMP? Ah, también por concurso. Adolfo Castillo Mesa. Por concurso. Esos son los concursos que hacen de gran prestigio y de gran categoría para elegir a personas independientes. ¿Ese, el colaborador? Un escándalo. Entonces, pues, por favor, que me van a decir, y sale con un comunicado diciendo, no, aquí no se han elegido por un concurso. Así como ese también fue por concurso. Por favor, ya sabemos lo que son estos órganos electorales fraudulentos, estafadores, farsantes. Entonces, vamos a unas elecciones, pero vamos a unas elecciones limpias. Y para que sean limpias, los cuestionados deben irse. Y deben irse ya. Utilizando el mismo argumento de quienes luego critican, ¿no? Sí, aquí que se vayan todos menos a las arenas. Exacto. Ay, qué gracioso. Ante el solo cuestionamiento por resguardar a la institución, puedo dar un paso al costado. No estoy asumiendo que soy culpable o no, pero por el solo cuestionamiento, puedo dar un paso al costado. No es el argumento de ellos, es un impresentable que se vaya. ¿Y cuál es el delito? No, es que es un impresentable. Pero simple y llanamente el señor ya ha sido ratificado como vocal supremo, por la Junta Nacional. que vaya a la Corte Suprema y ejerza como vocal en su sala y ya está. Pero lo que tiene que hacer es permitir que se vaya a transparentar el proceso. No podemos ir a otro proceso con la misma gente cuestionada de las elecciones pasadas, y cuanto antes se vayan, más rápido se saneará el proceso, porque entrarán personas que no estén cuestionadas para llevar a cabo un proceso electoral transparente, justo, independiente, que dé garantías a la oposición. Porque cualquier persona va a decir... Si es que él existe para ese momento. Bueno, doctor Altuve, ¿qué le parece si despedimos el programa comentando lo que ha ocurrido hoy, ¿no? Y que ha ¿Otra cosa más? Sí. Y que ha sido un poco opacado, ¿no? Por los problemas que hemos afrontado esta tarde. En el caso de ascensos irregulares, en la Policía Nacional ordena la liberación de 4 de los 8 detenidos. Importante, ¿ah? Porque de acuerdo con la disposición del equipo especial de fiscales que investigan la corrupción en el poder, ¿no? Se dispuso la libertad, luego de la decisión del Poder Judicial, de los generales de la Policía Nacional, Pedro Rodolfo Villanueva Nole, Manuel Jesús Rivera López y Nicasio Zapata Zuclupe. También el empresario Óscar Luis Monge Macarlupu. Estos 3 miembros de la Policía Nacional detenidos y que fueron liberados ya, son los que habrían confesado los pagos. Entonces, estaríamos enfrentando ahora una situación en la que se suman a los como 20 colaboradores eficaces, 3 más en los distintos casos que involucran al presidente Pedro Castillo. Doctor Altuve, ¿cómo se termina? Bueno, lamentable que haya ocurrido esto con la policía, y preguntarse si aquel rumor que hubo de aquellos generales que fueron a Palacio de Gobierno y que después se dijo que también habían actuado de esta manera,
si participaron en este tipo de malas prácticas, porque no había costumbre de que los generales fueran a agradecer su ascenso al presidente. Y tomarse la fotito. Exacto. Cuidado con las fotitos. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Altuve. Muchas gracias. Nos vamos a la pausa, despedimos, nos vamos a la pausa. Encuentra las mejores marcas de calzado en Plaza Norte y Mall del Sur. ¿Necesitas ayuda con tus tareas? ¿No comprendes lo que te enseñan en clase? Ayuda a tu hijo a mejorar sus calificaciones. Academia Montrer, excelencia en educación virtual. Brindamos reforzamiento, apoyo y orientación académica de manera personalizada y virtual con docentes especializados. Con la metodología de enseñanza e-learning, utilizando recursos interactivos y herramientas de gamificación. Te apoyamos con tus tareas y en la preparación para tus exámenes de matemáticas, ciencias, letras e inglés. En los niveles de primaria, secundaria, preuniversitario y superior. Búscanos en Facebook como Academia Montrer o escríbenos por WhatsApp al número 955 061 924. Joven ambiciosa sueña con una vida de lujos. ¿Y cuánto les van a pagar? Un milloncito por todo el fin de Recetó a semana. mis pacientes la fórmula mundo del que no podrá salir. Los golpes de todo tipo son frecuentes en mí. Sin tetas no hay paraíso. Ay, Diosito, esa será la vida que yo quiero para mí. De lunes a viernes a las 11 de la noche, solo por Willax. Combaters llega gracias a Irudoid, alivia de golpe. Centenario. Mike, Soluciones Inmobiliarias. DHRE Group, tu inmobiliaria de confianza en Panamá. ¿Tienes problemas de audición? ¿Escuchas pero no entiendes? ¿Subes el volumen de la radio o la televisión? Entonces visita Audifón, especialistas en audífonos medicados y hechos a medida. Comunícate al 983-402-173. Audifón está en Lima y en todo el país. Nos reencontramos mañana y nuestro camarógrafo Jean-Pierre Will, que está siendo atendido en este momento. El equipo de la producción de Combaters y de PBO, por supuesto, está con él y nos ocupamos de lo que ha sucedido. Nos vemos mañana.